Descuenta hasta 5. Descuenta hasta 5. Buenas tardes para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Sura, les agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta charla. Recomendaciones para el regreso, pautas para cuidar a tus colaboradores, proveedores y clientes. Servicios a domicilio será el tema de este día. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial, porque juntos nos recuperaremos. En este ciclo de charlas hablaremos sobre cómo podemos afrontar la apertura paulatina de la economía y compartiremos las recomendaciones y buenas prácticas en las diferentes actividades económicas que desempeñan los empresarios registrados en la Cámara. La metodología de esta charla será la siguiente. La experta expondrá un panorama general y luego pasará a hablar del sector en particular. Al terminar, daré paso en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección y las publicaremos para que el público vote o le den like las preguntas que consideren más pertinentes. Las preguntas que tengan más likes serán las que haremos a la experta. En la charla de hoy nos acompañará Noelia Oliver, bacterióloga, especialista en gerencia de salud ocupacional. Es consultora de Sura en la regional de Antioquia con 4 años de experiencia en gestión y control del riesgo biológico. Adelante, Noelia. Hola Diana, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a este espacio. Bienvenida. Gracias, vamos a empezar en la tarde de hoy con esta formación sobre las recomendaciones para el regreso, las pautas para cuidar a tus colaboradores y proveedores y clientes, especialmente en el sector de los servicios a domicilio. ¿Cuál es el propósito que tenemos para la tarde de hoy? Poderles entregar a las pequeñas empresas las recomendaciones necesarias para retomar las actividades en la mitigación del riesgo por COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad que fue declarada como pandemia a finales de febrero y que afecta a más de 150 países alrededor del mundo. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Es producida por un virus que se encuentra en las personas que tienen esta enfermedad y que se puede transmitir a través de las gotas de la saliva de estas personas que ya están contagiadas, y esas gotas de esa saliva se pueden transmitir a otras personas o a los objetos que tenemos cerca, porque esas gotas podrían alcanzar distancias de hasta 1 metro y medio o incluso más si al toser o estornudar no tenemos algunos cuidados, y hace que su método de transmisión sea bastante fácil. Por eso queremos traer hoy unas recomendaciones desde bioseguridad que debe tener en cuenta el empleador y unas prácticas seguras para este sector económico. Debemos tener en cuenta que hay unos pilares de prevención que se consideran unas acciones transversales que debemos tener en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como les explicaba ahorita, la COVID-19 es una enfermedad que tiene una fácil transmisión, entonces yo no puedo pretender en estos momentos solamente cuidarme como persona en mi entorno familiar, sino que también lo tengo que tener en cuenta en mi entorno comunitario y en mi entorno laboral, ¿cierto? Durante este espacio vamos a revisar acciones que me van a permitir reforzar a través del cuidado personal, el cuidado comunitario, las instalaciones y las condiciones de salud a aquellas personas que se pudieran ver expuestas a esta enfermedad. Dentro del cuidado personal vamos a hablar sobre el tema de lavado de manos, higiene respiratoria, uso de elementos de protección personal. En cuidado comunitario vamos a especificar y explicar qué es aquello que hemos escuchado durante las últimas semanas en todos los medios que nos habla sobre el distanciamiento social. En las instalaciones vamos a hablar sobre la importancia de tener un programa de orden y aseo, la ventilación de las áreas, los protocolos de limpieza y desinfección, cómo debería ser la gestión de los residuos y condiciones de salud, todo lo que tiene que ver con la identificación de trabajadores vulnerables, sintomáticos respiratorios, gestión de salud mental y el ausentismo. Vamos a empezar un poco hablando sobre las pautas que debe tener en cuenta el empleador,
porque debido a esta nueva opción de reactivación económica que nos está dando el gobierno, está saliendo mucha información que debemos tener en cuenta para reactivar nuestro sector, teniendo en cuenta que no vamos a volver como a la normalidad que nosotros conocíamos del trabajo, sino que dentro de todo ese panorama y dentro de toda esa matriz de identificación de peligros, vamos a tener que reconocer un nuevo peligro, que es el biológico, y todo lo que eso implica, y todos los controles y protocolos de bioseguridad que vamos a deber incorporar a nuestros procesos independiente del sector económico en el que nos encontremos. ¿Qué es lo primero que un empleador debería estar haciendo en estos momentos que se está hablando de esta reactivación económica? Primero debemos identificar nuestra población en riesgo o población con probabilidad de vulnerabilidad. Sabemos que este virus no tiene como preferencias por edades, sexos, estrato socioeconómico, religión o algo por el estilo, pero sí se han identificado algunas poblaciones que se consideran más vulnerables o más sensibles a sufrir esta enfermedad. ¿Cuáles son estas poblaciones? Personas con inmunosupresión, pacientes oncológicos, virus de inmunodeficiencia humana, pacientes que tengan diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, todo lo que tenga que ver con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, alteraciones inmunológicas, personas mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo. Hay que tener en cuenta que una de las tareas del empleador es identificar cuál es su población de riesgo. Y cada situación es muy puntual, ¿cierto? Yo puedo tener 30 años y puedo ser hipertensa, pero puedo tener una hipertensión controlada. Entonces es importante, y cada caso es puntual, que se revise desde el ámbito con el cuidado médico para saber cuáles son las recomendaciones que se van a dar, porque la nueva resolución 666 que salió en la mañana de hoy, hacia el mediodía nos las notificaron, habla sobre esta población en riesgo y los cuidados que se deben tener con ellos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Antes de iniciar su proceso productivo o de reactivación en el mercado, se invita a los empleadores a que apliquen una encuesta de estratificación donde se van a tener en cuenta no solamente los factores propios de la persona, sino de su entorno familiar y social, para poder clasificar a los trabajadores y tener un poco la idea de cuáles deberían volver o no al trabajo, teniendo en cuenta este nuevo factor de riesgo que es la COVID-19. Adicional a eso, yo debo aplicar dentro de mis trabajadores, cuando ya se encuentren dentro de la jornada y ya tenga claro quiénes son los que van a asistir, una encuesta para la verificación de síntomas diarios y definir si voy a tener un protocolo de toma de temperatura previo al ingreso a la institución. Algo en lo que se hace mucho énfasis en esta nueva resolución es todo lo que tiene que estar relacionado con la apropiación de las medidas de cuidado. Y es responsabilidad del empleador no solamente notificar los riesgos, sino también formar o capacitar a sus trabajadores en estos temas. ¿Cuáles son algunas temáticas que se deberían tener en cuenta sobre estas medidas de cuidado? Las prácticas de cuidado personal, cuidado familiar y cuidado comunitario. Vamos a hablar un poco de estas medidas porque es importante que a todos nosotros nos quede claro el por qué y el para qué de estas medidas. La primera es el lavado de manos. El virus, uno de sus mecanismos de transmisión es por contacto, ¿cierto? Esas goticas de saliva caen en mis dispositivos electrónicos que tengo cercano. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí, mis gotitas de saliva están cayendo en el computador, en el mouse, en el teclado, en el celular, en el bolígrafo, van a caer en mis herramientas de trabajo si yo soy de un área operativa, ¿cierto? Esas goticas de saliva, si yo estoy enferma y quedan ahí, las puedo coger con las manos y transmitírselas a otras personas, o si es una herramienta de uso compartido, podría otra persona tocar esa herramienta y luego cuando se toca la mano, se toca la cara con la mano, se va a poder transmitir este virus. Entonces, por eso se le está haciendo tanto énfasis al lavado de manos, porque es uno de los medios transmisores, o sea, es uno de los medios por el cual viaja el virus para poder hacer la transmisión. Entonces,
¿Qué nos han dicho los expertos en estos momentos hasta ahora? Que el virus viene recubierto por una capa de grasa y esa capa de grasa se rompe al momento en que yo hago un buen lavado de manos con agua y jabón. Entonces, las recomendaciones mínimas para hacerme el lavado de agua con agua y jabón es que debe durar ese lavado por lo menos entre 20 y 40 segundos. Debo lavarme bien las palmas, debo lavarme bien el dorso, debo lavarme entre los dedos, frotar los dedos el uno con el otro, lavar la punta de mis dedos y lavar los dedos pulgares. O sea, hacer un completo lavado de manos con el fin de garantizar con esos 20 segundos mínimos que se va a romper esa capa que protege el virus y que lo va a debilitar, ¿cierto? Y entre las recomendaciones también nos dicen que debemos utilizar toallas desechables para secarnos nuestras manos y descartarlas inmediatamente. La pregunta es, ¿cuándo me debería lavar las manos? Me las debo lavar antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de utilizar el tapabocas o si tengo las manos visiblemente sucias, ¿cierto? En caso de no tener un lavamanos cerca, entonces puedo hacer uso de sustancias con bases alcohólicas, con alcohol glicerinado, mínimo del 60%, y puedo reemplazar ese lavado de manos con agua y jabón con este alcohol glicerinado. Es importante tener en cuenta que si tengo las manos visiblemente sucias, no debería utilizar el alcohol glicerinado, sino lavarme las manos directamente con agua y jabón, ¿cierto? A veces las personas preguntan, venga, ¿cada cuánto me debería lavar las manos? Es que hay protocolos que dicen que cada 2 horas, cada 3 horas. Nosotros no ponemos en nuestros documentos una hora porque los humanos nos programamos básicamente y entonces si yo me quedo solamente con que me debo lavar las manos cada 2 horas, pueda que en ese lapso haga alguna de estas actividades que están aquí, que tiene que ver con toser, estornudar, ponerme o quitarme un tapabocas y no voy a tener tan claro cuándo debo lavarme las manos, sino que solo lo voy a asociar a un tema de tiempo. ¿Listo? Esta es una de las prácticas de cuidado que es transversal, la debo hacer en mi vida laboral, en mi vida personal, debo explicarle a mis hijos, a mi esposa, a las personas que están cerca a mí, el por qué es importante este lavado de manos. Otra de los temas que se debe tener en cuenta un empleador para que sea una práctica de cuidado que apropien sus trabajadores es todo lo relacionado con la higiene respiratoria. ¿Qué puedo hacer yo como empleador para mejorar o para fomentar en mis empleados la higiene respiratoria? Puedo definir un protocolo para el manejo de la tos, puedo fomentar el uso de las mascarillas y la separación de personas con síntomas, voy a usar alertas visuales donde indiquen el uso correcto del tapabocas, voy a hacer uso de mis brigadistas o de mis grupos de apoyo dentro de la empresa para que hagan recorridos durante la jornada laboral y verifiquen el tema de lavado de manos y apoyen todo el tema de uso correcto de elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque en la higiene respiratoria yo lo que voy a garantizar es que haya un contacto directo de mis manos sucias con manos, ojos, boca y nariz. Debo reforzar también todo el tema de que al toser o estornudar usen un pañuelo que sea desechable y que apenas de su uso, se finalice su uso, se descarte inmediatamente, ¿sí? Si no tengo pañuelo desechable y no tengo tapabocas puesto al momento del estornudo, entonces la invitación es a que utilice el pliegue del codo para protegerme. Se recomienda el pliegue del codo para evitar ensuciarme las manos y que no me queden las gotitas de saliva en la mano y que se puedan esparcir a otros lugares, para que tengamos eso en cuenta, ¿cierto? Y recordar nuevamente el tema del lavado de manos luego de que tenga uno de estos eventos relacionados con toser o estornudar. El uso de la mascarilla es supremamente fundamental. Estamos viendo últimamente que entre las recomendaciones del ministerio está el uso de la mascarilla y que hay unos momentos mínimos en los que yo las debería tener puestas. Utilizar la mascarilla en transporte público, en áreas donde haya afluencia masiva de personas, o sea, cuando voy al supermercado, si voy a un banco, si voy a una vuelta a una notaría, donde no sea posible mantener los 2 metros de distancia con las otras personas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al ponernos una mascarilla? Que antes de ponernos la mascarilla debemos lavarnos las manos con agua y jabón o con un desinfectante. Y que cuando nos pongamos la mascarilla debemos cubrirnos la boca y la nariz
con la mascarilla y asegurarnos de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Entonces aquí yo tengo una mascarilla de tela, ¿cierto? Entonces si me la voy a poner, debo garantizar que me cubra todo, ¿sí? Y si me queda grande, como pasa con esta, entonces hacer las adecuaciones a la mascarilla, de pronto hacerle un uso doble a la tirita para evitar que me caiga y evitar dejármela colgada, entonces me incomoda y yo vengo y hablo y me la quito o me la subo y me la pongo. Esos usos incorrectos de la mascarilla pueden hacer que esto se vuelva también un mecanismo de transmisión y ya no me está protegiendo, sino que me puede afectar. Entonces, para que tengan en cuenta que en los trabajadores se tiene que fomentar el uso correcto de estas mascarillas y que cubran completamente la boca y la nariz y evitar estar tocándome la cara y acomodándomela, porque eso podría ser que sea un uso incorrecto. Ya el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó el uso de las mascarillas de tela siempre y cuando cumplan con las indicaciones emitidas por el Ministerio. Hay unas características en la tela que debe cumplir, que no sea tejida, que sea un tipo de poliéster, entonces para que tengan en cuenta cuando vayan a hacer las compras de sus mascarillas que cumplan con estos lineamientos que está expidiendo el Ministerio y que día a día van cambiando. Otro de los factores que se debe tener en cuenta es el distanciamiento social. Estas medidas de las que les estoy hablando son transversales, las debería aplicar en todos los momentos de mi vida. El distanciamiento social, ¿qué significa? Mantener un espacio entre usted y las demás personas. ¿Por qué se debe mantener ese espacio y por qué me están hablando de esas distancias de 1.5, de 2 metros? Porque lo que yo les comentaba ahorita, las gotas de saliva caen, la gente no todo el tiempo tiene mascarilla puesta y esas gotas de saliva caen en esas superficies o me pueden caer a mí encima o me pueden caer en la cara. Más de una vez nos ha pasado en nuestra vida diaria que estamos hablando con alguien y nos caen sus goticas de saliva en la cara. Antes nos parecía una situación chistosa, ahora nos preocupa porque esas goticas de saliva podrían estar contaminadas con SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que produce la COVID-19 y que nos podría enfermar. Entre esas recomendaciones del distanciamiento social está permanecer al menos 1.5 a 2 metros de distancia de las otras personas, no reunirse en grupos y alejarse de lugares que sean muy concurridos o donde hayan congregaciones masivas. Por eso vemos que los cultos, las misas, las iglesias, todas se encuentran cerradas. Por eso vemos que los bares están y las discotecas están cerrados, los estadios están cerrados, porque son lugares donde hay concurrencia de personal y hay que evitarlo precisamente porque podrían considerarse focos de contaminación para la comunidad. En cuidado de la familia y de la comunidad, yo debo tener en cuenta cuáles son esas recomendaciones que debo seguir al entrar, al salir y la vivienda, que ahorita más adelante las vamos a ver. Cómo sería el cuidado de las mascotas, recomendaciones con el agua para consumo humano, hay infografías para prevención del COVID-19 en adultos mayores, cómo se aplican las medidas de distancia social, cómo se hace todo el tema de salud mental y cómo es el tema del transporte y el desplazamiento. Algunas de estas temáticas las vamos a reforzar en esta presentación y otras ustedes van a tener el material disponible a través de los links de acceso que quedaron en las presentaciones. Entonces, yo como empleador, ¿qué es lo primero que debería hacer? Ya identifiqué mi personal vulnerable, ¿cierto? Ya identifiqué mi personal vulnerable, esos vulnerables ya sé que los voy a tener que dejar en la casa y ya tengo el personal con el que yo voy a poder empezar mi operación en estos días. Ya a ese personal con el que voy a empezar mi operación en estos días, le hice la apropiación de los cuidados básicos, le identifiqué el peligro, le notifiqué las modificaciones que estoy haciendo en los puestos de trabajo, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para tener a todas estas personas en la institución o en la empresa, teniendo en cuenta como los lineamientos que me está dando el ministerio en estos momentos? Entonces, la primera recomendación que nos dan es todo aquel trabajo que se pueda seguir haciendo en casa, aún se presente la reactivación económica del sector, debería seguir haciéndose en casa. Esa es una medida de cuidado principal. Entre menos personas estemos en la calle, en los puestos de trabajo o en el transporte público al mismo tiempo, muchísimo mejor. Entonces, si usted tiene personal administrativo de áreas que no necesitan estar constantemente en su empresa, las debería dejar continuando con trabajo en casa. Si esta medida no es del todo posible con estos trabajadores, podría alternarles días de trabajo y decirles, bueno,
trabajas 4 días en casa, vienes media jornada a laborar presencialmente o laboras con días alternados y para que las personas no salgan constantemente, ¿cierto? En caso tal de que definitivamente la prestación de ese servicio es presencial, ¿cierto? Porque ya aquí vamos a hablar de los operarios, de los instaladores o de aquellas personas que van a hacer la prestación del servicio a domicilio, que efectivamente se van a tener que estar movilizando. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el ministerio? Escalonen los turnos, traten de no entrar todos al mismo tiempo, de no salir todos al mismo tiempo, para evitar colapsar los sistemas de transporte masivo, ¿cierto? Entonces, definamos horarios de trabajo teniendo en cuenta las horas picos de movilización. Si yo sé que la hora pico de movilización en el metro al finalizar la tarde es a las 5 de la tarde, entonces yo voy a decir, voy a correr mi jornada para no salir a las 5 de la tarde, sino para salir mucho antes o salir después, ¿cierto? Esas son cosas que se deben tener en cuenta. Sobre todo porque no todos los trabajadores tienen carro, no todos los trabajadores tienen moto, algunos van a depender de los servicios de transporte masivo para movilizarse y tenemos que apoyar a que no haya un colapso de estos transportes masivos, teniendo en cuenta que la recomendación es que no deben superar el 35% de su capacidad. Entonces, en caso tal de que efectivamente yo ya defina quiénes son los que van a hacer estas rutas a domicilio y tengo unos trabajadores que van a tener que seguir asistiendo a las instalaciones de manera presencial para hacer algunas actividades operativas de manera presencial, entonces voy a tener en cuenta el distanciamiento social. Palabra clave del día de hoy. Hagan un mapa mental de su empresa e imaginen cómo van a poder llevar a cabo ese distanciamiento social. Si los puestos de trabajo hábil, como los tienen distribuidos, la distancia entre un puesto y otro es de 2 metros. Si ese trabajador que usted tiene haciendo una reparación a domicilio necesita estar en contacto con algún ayudante o se transportan los dos en la misma moto o para hacer la tarea deben estar más cercanos de los 2 metros o cómo le va a dar recomendaciones para que mantenga la distancia social con las personas del lugar a donde va a llegar a hacer esa reparación, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta en la adecuación y en la revisión de mis áreas de trabajo? ¿O qué le debo pedir a ese trabajador que va a ir a la reparación a domicilio que tenga en cuenta? Aquí este es un sector muy importante porque yo puedo garantizar unas características locativas para los trabajadores que el día a día van a mi empresa, ¿cierto? A la empresa en físico. Pero como vamos a tener un grupo importante de trabajadores que van a tener que salir y que se van a tener que enfrentar a diferentes condiciones locativas, ¿cierto? Yo tengo que pensar en cómo voy a entrenar a mis trabajadores para que enfrenten esas condiciones locativas. ¿Qué tipo de condiciones locativas? La ventilación, por ejemplo. La ventilación es una de las recomendaciones más grandes en cuanto al tema de evitar o de propagar la transmisión, evitar la propagación del COVID-19. Entonces, si el trabajador va a estar lavando, no sé, unos aires acondicionados, ¿dónde se encuentran esos aires acondicionados? Están en la azotea de un edificio, entonces yo digo, listo, ahí hay ventilación natural, están al aire libre, listo, se puede demorar 1, 2, 3 horas, no hay ningún problema porque pueda que esté al aire libre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ese mismo trabajo es en un sótano, tienen que estar más trabajadores al tiempo, no van a poder tener unas condiciones de distancia social? Entonces, ¿cómo vamos a modificar nuestros procesos y cómo vamos a tener en cuenta la realización de esas tareas en condiciones locativas que yo como empleador no voy a poder modificar, ¿cierto? Porque yo no le voy a poder decir al cliente, vea, tienes que tenerme el lugar ventilado, todo, sino yo como trabajador, entonces voy a decir, listo, vamos a hacer unas pausas o van a utilizar tapabocas o tienen que empezar a mirar que es muy importante que los trabajadores tengan en claro todas estas recomendaciones para que las puedan llevar a cabo, ¿cierto? En cuanto al orden y aseo, también hay recomendaciones al respecto. En cuanto al uso de herramientas compartidas, en las oficinas que tengo yo en mis puestos de trabajo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cómo vamos a demarcar y a señalizar las áreas para el acceso a la empresa, cómo vamos a señalizar en el comedor para que no todos se me sienten en la cafetería o en el comedor al mismo tiempo a comer y respeten también estas distancias sociales.
cuántos puntos de aseo para lavados de manos y qué dispositivos tengo para eso, cuántos dispositivos tengo de alcohol glicerinado, si ya tengo las toallas desechables, si ya tengo el jabón para el lavado de manos, si voy a poner lavamanos portátiles en algún lugar, qué espacio tienen ellos o qué locker tienen para hacerse el cambio de ropa de la casa del trabajo, o si ese trabajador que es instalador o que es un técnico reparador va a salir directamente de su casa a hacer la ruta, a prestar el domicilio y no va a tener que tener un protocolo de cambio de ropa. Todos este tipo de temas los vamos a tener que ir asociando, ¿cierto? Para la limpieza y desinfección debemos tener en cuenta que una cosa es limpieza y desinfección de áreas y superficies, que hay unas recomendaciones básicas de algunos productos que son agua y jabón, que ya los conocemos, alcohol etílico al 70%, hipoclorito de sodio. Si tenemos alguna inquietud sobre los productos químicos que se pueden utilizar para los protocolos de limpieza y desinfección, yo los invito a que revisen la resolución 666 que salió en el día de hoy, porque en esa resolución, en el ítem de limpieza y desinfección, tiene un link en donde me lleva a una página en donde están los productos químicos que pueden ser utilizados para prevenir la transmisión del COVID-19, ¿cierto? Tengan presentes las recomendaciones del fabricante definidas en la ficha de datos, utilizando los elementos de protección personal apropiados. Tengamos en cuenta que este tema de bioseguridad va a ser transversal a todos los procesos de mi empresa, ¿sí? Pero yo no debo olvidar los procesos propios que yo ya tengo y los cuidados propios que yo ya tengo para el otro tipo de riesgos. En temas de limpieza y desinfección estamos hablando que debemos fomentar la limpieza para evitar la propagación del riesgo, de este riesgo biológico, pero debo tener en cuenta que si mis trabajadores no conocen bien cómo son estos protocolos de limpieza y desinfección, si no tengo claro cómo es la dilución del producto químico, si no tengo claro los elementos de protección personal que se debe utilizar, podría tener ahí una probabilidad de que se me exprese un accidente de trabajo por riesgo químico. Entonces, estoy intentando evitar enfermarme por COVID-19, pero tengo una accidentalidad por riesgo químico porque no sé cómo se utilizan estos productos y no los estoy capacitando y no estoy entregando los elementos de protección personal que se necesitan. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que ahorita con este tema de COVID-19, todo lo anterior que yo tenía de seguridad y salud en el trabajo va a tener que seguir funcionando normal y ahora mucho mejor con este apoyo que se presenta en este proceso, ¿cierto? ¿Qué se recomienda? Que dentro de su protocolo de limpieza usted contemple limpieza previa al inicio de las labores y posterior al cierre de la empresa. Entonces, ¿cómo va a ser esa limpieza y esas labores? ¿Cómo va a establecer usted el horario? Tiene que priorizar la limpieza de manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. Pero con ese domiciliario, con esa persona que está yendo a hacer esa reparación a servicio de domicilio, que se va a enfrentar con una máquina que no conoce, que no sabemos quién la tocó antes de que él llegara, que no sabemos cuándo fue la última vez que la limpiaron, qué sustancia le voy a dar para que él pueda hacer la limpieza, por lo menos de esos controles o de esos botones de mando de esa máquina, o si le voy a pedir al cliente que antes de que yo llegue me tenga la máquina limpia según los protocolos que ellos tengan. Aquí hay un tema muy importante porque es que no están interactuando ustedes solos, sino que están interactuando con otro cliente. Y ese cliente puede que sea una persona en una casa que va a decir, yo no he limpiado eso, yo no tengo ni idea que lo tenía que limpiar. O pueda que mi cliente sea una empresa grande que también tenga unos protocolos para prevención de COVID-19. Entonces, listo. Yo que tengo que contemplar, si voy para una empresa grande que tiene protocolos de COVID-19, ¿a qué me debo acoger yo? Pero si yo soy el plomero, el ferretero o el instalador o el que hace aires acondicionados y hace esta limpieza y trabajo yo solito o tengo 2 o 3 personas con las que trabajo, ¿cómo nos vamos a cuidar nosotros cuando vayamos a diferentes casas a hacer eso y que de pronto no existe una formalidad en la que yo pueda hacer una exigencia de limpieza mínima? Entonces, poder dotar yo de un producto que me permita hacer la limpieza antes de empezar la reparación de ese dispositivo o de ese equipo que yo voy a hacer, ¿cierto? Y ahí me adelantaba un poquito
a otras medidas locativas de las que estamos hablando, y es todo el tema de proveedores, clientes y visitantes. ¿Cómo va a ser esa interrelación? Voy a definir, por ejemplo, que antes de asistir a una casa o a un cliente le voy a preguntar cuáles son las condiciones locativas de allá, o si hay personas con COVID-19, o si tengo que cumplir con un protocolo para el ingreso. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo va a ser el manejo y la disposición adecuada de los residuos, cierto? Y la dotación de elementos de protección personal. Importante, los elementos de protección personal van a seguir siendo los mismos para los trabajadores según los riesgos que ustedes ya tienen identificados, ¿sí? Ahora, pueda que algunos trabajadores yo no les tuviera un elemento de protección personal identificado. Por ejemplo, la asesora comercial, o la vendedora o la recepcionista que yo tengo en mi oficina administrativa, pero que son personas que tienen contacto con público constante. Entonces, yo antes no les tenía que asignar una mascarilla y ya hoy se las voy a tener que asignar, ¿cierto? Pero ya con los instaladores o con los técnicos, pueda que yo les tuviera algún tipo de mascarilla indicada que ya tuvieran que utilizar, ¿sí? Entonces tengo que verificar si esa mascarilla que ya ellos estaban utilizando previamente también me sirve para cubrirlos contra COVID-19. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo identifico yo a mis trabajadores ya cuando los tengo en sus zonas de trabajo? Yo tengo que identificar cuáles tienen un riesgo bajo de exponerse a COVID-19 y cuáles tienen un riesgo medio. Entonces, empecemos por los que tienen riesgo bajo. Son aquellos trabajadores que van a tener mínimo contacto con público en general, pero que adicional a eso, en su trabajo se pueden respetar las condiciones mínimas de distancia de 1.5 a 2 metros con los otros trabajadores y que tengo adecuadas condiciones de ventilación. Cuando hablamos de adecuadas condiciones de ventilación es que o hay una buena ventilación natural o yo tengo un buen proceso de limpieza y desinfección de los aires acondicionados de mi lugar, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, si es un trabajador que yo tengo solito en un área, no tiene contacto con público en general, entonces yo digo, tiene riesgo bajo. ¿Quiénes tendrían riesgo medio? Entonces aquellos que tengan labores comerciales, que sean mensajeros, que sean instaladores o que sean técnicos, porque ahí ellos van a tener una alta frecuencia de contacto con la población y yo ahí no voy a poder controlar de manera tan directa esas condiciones de ventilación y de distanciamiento social. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta dentro de ese plan de formación y comunicación? Yo pienso que a veces las empresas cerraron los ojos hoy y el lunes ya van a empezar a trabajar normal, como si no hubiera pasado nada en estos últimos 30 días. Hay muchas cosas que nosotros debemos mentalizar que van a ser parte de nuestra vida diaria, que antes no lo eran. Hemos escuchado muchas veces en la televisión que nos hablan con que la vida no va a volver a ser como antes, no vamos a volver a relacionarnos como antes, pero a veces no dimensionamos eso en cómo me va a afectar mi trabajo. Entonces miren cómo yo ya tenía unos protocolos de seguridad definidos, unas formaciones definidas, unas formas de trabajo definidas, y hoy a raíz de esta pandemia me ha tocado cambiar un poco o mucho la visión de trabajo o las condiciones de trabajo que voy a tener durante esta nueva temporada y que seguramente nos van a acompañar por un buen tiempo. Más allá de un cumplimiento legal, más allá de porque tenga o no que mandarle un protocolo al ministerio, es porque estoy haciendo un cumplimiento para el cuidado de la vida, no solo de mis trabajadores, sino también de sus familiares. Entonces, debemos ser muy sensatos, y esa es una de las responsabilidades que tiene el empleador, es de capacitar y de formar a su trabajador en todo lo que esté relacionado con COVID-19, las medidas generales del autocuidado, cómo se hace el uso correcto de los elementos de protección personal definidos para prevenir COVID-19, todo el tema de protocolo de lavado de manos. Este protocolo de lavado de manos es muy común en el sector salud, es mucho más fácil que ellos lo tengan adquirido, pero acá en estos sectores estamos hablando de que vamos a tener que hacer una transformación cultural, ¿sí?, de nuestro día a día, y tenemos que ser muy disciplinados en la implementación de estas medidas para poder trabajar todos con el fin de evitar esta propagación. ¿Cuáles son? Notifíquele a sus trabajadores cuáles fueron las medidas de prevención que usted tomó en el lugar de trabajo.
tenga en cuenta que lo debe capacitar para que él sepa cómo identifica los síntomas y cómo debe reportarlos, cuáles son las rutas de reporte que va a tener en la empresa, cómo se van a identificar los peligros y valorar los riesgos durante este COVID-19. Entonces vamos a hablar un poco de estas prácticas enfocadas directamente al sector domicilio. Cuando la información está publicada en la página, ustedes van a encontrar no solamente la grabación y estas diapositivas, sino que van a encontrar unos documentos de apoyo y estos son los que vamos a mirar un poco aquí. En la columna del empleador están unas recomendaciones básicas propias y cada responsabilidad del empleador refleja una responsabilidad asociada con el trabajador. Esto es un trabajo mancomunado. Yo como empleador puedo tener la mejor disposición, los mejores recursos económicos, puedo tener los mejores elementos de protección personal, pero si mi trabajador no es consciente, no está bien capacitado y no entiende el por qué y el para qué y no colabora con el proceso, va a ser un poco más difícil que podamos salir todos adelante. Entonces, la primera recomendación para el empleador es: recomiéndale a tus trabajadores que realicen la autoevaluación de síntomas diariamente. Yo como empleador ya voy a tener que definir cuál va a ser esa encuesta que voy a hacer. Está la que estaba ofreciendo hoy y que va a ser obligatoria para Medellín. La Corona App, que es la aplicación del ministerio, también tiene. La página de Sura también tiene. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como empleador? Hacer uso de esas herramientas, capacitar a mis trabajadores, enseñarles cómo es la ruta de ingreso para que ellos diligencien la información, y mi responsabilidad como trabajador es realizar esa autoevaluación diaria para la identificación de los síntomas y notificarle al jefe inmediato los resultados, ¿cierto? Es responsabilidad también del trabajador divulgarle a sus trabajadores las recomendaciones para el desplazamiento en transporte público individual o colectivo, que ahorita las vamos a ver más en detalle. Señalicen las distancias mínimas en las filas de acceso a las cafeterías, en la fila de acceso a la empresa. Si tienen para los baños, si se me puede formar conglomeración de gentes para el lavado de manos, entonces también debo señalizar esos espacios para evitar la conglomeración de las personas, y mi responsabilidad como trabajador va a ser acatar las distancias definidas en esas filas de ingreso. Tenemos que como empleador de disponer en la entrada una zona de desinfección, ¿cierto? Y una zona para la limpieza de manos y de los zapatos. Se han hecho muchas preguntas alrededor de si el uso o no de las cabinas de desinfección. Hasta ayer había un documento había un lineamiento del ministerio en donde decía que la recomendación es para superficies, paquetes, insumos y productos, pero bajo ninguna circunstancia estas cabinas de desinfección podrían ser utilizadas en las personas, ¿cierto? Verifiquen muy bien cuál es el producto químico que se va a utilizar, verifiquen que si esté avalado su uso por el ministerio en el link que les dije que tiene la resolución 666, y como ya sabemos que no se pueden utilizar en las personas, entonces yo debo tener un plan B y reforzar todo el tema de lavado de manos y desinfección de suelas y de zapatos y desinfección de los morrales y el cambio de ropa, ¿cierto? Indicarles a los trabajadores entonces todo el tema, cómo hacer el manejo de la ropa, de los objetos y del uniforme durante el ingreso y la salida del lugar, y yo como trabajador entonces tratar de todos los días utilizar los mismos zapatos al salir de mi casa, tratar de utilizar el mismo bolso para llevar las herramientas o los insumos a mi oficina, con el fin de evitar tener estos cambios de bolso que me puedan permitir que yo pueda tener el virus andando por ahí. Comunicar todas las pautas de seguridad que debe tener el trabajador durante el desplazamiento a la empresa cliente y a la casa. Entonces, cómo se desplaza ese domiciliario a prestar el servicio, si se va en transporte público, si se va en vehículo particular, si se va en bicicleta, qué pasa si él tiene un ayudante, cómo llega ese ayudante al lugar, se van a ir los dos juntos, qué pasa si alguno reporta síntomas o no, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Antes de agendar la prestación de un servicio, le recomendamos al empleador que verifique previamente con el cliente las condiciones y las normas de seguridad que se debe acatar durante la realización de la tarea.
Verifiquen si es posible, si en el lugar a donde van a ir a prestar el servicio se ha presentado un caso de COVID-19 o si tienen alguien con síntomas de gripa o si se necesita cumplir con alguna recomendación especial. Y si hay alguien que presente síntomas de gripa, pedirles que no sea esa la persona que lo atienda, sino que lo tengan aislado en un servicio diferente al lugar a donde se va a prestar el servicio, y yo como trabajador debo cumplir con todas esas normas de bioseguridad. Hacer entrega de los elementos de protección necesarios para la labor. Si voy a definir que vayan a ser tapabocas desechables o lavables, cuántos tapabocas le voy a entregar a mi trabajador. Yo como trabajador debo utilizar el overol completo si me definieron overol completo, botas de seguridad, casco, monogafas, ¿cierto? Y cómo voy a hacer para ponerme esa ropa y en qué momento me la voy a poner, si voy a salir desde mi casa ya cambiado para irme a trabajar y trabajo todo el día con el overol y vuelvo a mi casa y me lo quito, o si tengo alguna parada en la ruta para llegar a la oficina, ¿cierto? En cuanto a los empleadores, tienen que verificar que suministren todas las sustancias definidas para desinfectar herramientas y cómo se las voy a dotar. Entonces, darles un kit, si ellos tienen herramientas, cómo va a ser la desinfección antes de que empiecen a trabajar en ese lugar del cliente, y cuando terminen volver a hacer la desinfección de esas herramientas, ¿cierto? Entonces yo como empleador tengo que disponer de esas sustancias químicas y cómo se las voy a entregar, y tengo que capacitarlo para que haga un uso correcto de esas herramientas. Y en lo posible, si yo soy trabajador, solicitar, si puedo, lavarme las manos al ingresar a ese lugar y antes de salir volver a lavármelas. Si vemos o si los domiciliarios dicen, vea, es casi imposible, hay lugares en donde uno llega y no hay agua y jabón, entonces poderle dotar de estas sustancias con bases alcohólicas. Debo aumentar como trabajador la frecuencia del área de trabajo y de las herramientas, sobre todo si son herramientas de uso compartido. Debo frecuentar la limpieza de esas herramientas, desinfectar esa superficie de trabajo, porque yo voy a llegar a donde un cliente y no sé qué pasó antes ahí, si está limpio o no. Evite compartir elementos de uso personal como herramientas, celulares, bolígrafos, y en caso de hacerlos, evite utilizarlos nuevamente o realice una limpieza una vez termine su uso y lávese las manos. Pasa mucho que algunos servicios domiciliarios tienen que reportar su finalización del servicio a través de dispositivos electrónicos. Entonces, me toca decirle al cliente, firme aquí, y el cliente tiene que firmar con el dedo o algo. Entonces, si va a haber esas herramientas en donde va a haber un contacto entre el cliente y la persona, o si yo voy a tener que entregar una factura, entonces la recomendación es, por ejemplo, deje el celular y que la otra persona lo coja, o sea, que no haya un paso directo de una mano a la otra del dispositivo o del lapicero o de la factura, sino que sobre una superficie se deje para evitar el contacto directo de las manos de esas dos personas. Y obviamente tener las soluciones desinfectantes para que ese trabajador, porque con ese mismo celular va después a tener que cogerlo y llamar al nuevo lugar a donde va a asistir, entonces que tenga en cuenta que seguramente va a tener que tenerlo que limpiar, porque entonces yo no sé si esa persona era sospechosa o positiva de COVID-19, tocó mi celular y yo después lo voy a llevar a la cara, entonces no me va a servir como todo el proceso. Entonces esas son las cosas que tengo que empezar a definir para saber cómo voy a sacar a estos trabajadores, estos técnicos, estos operarios, estos instaladores a hacer estas reparaciones de estos equipos. Es importante comunicar estas pautas de seguridad. O sea, si yo como empleador defino unas pautas de seguridad que deben cumplir con mis trabajadores, entonces debo dárselas al momento de la asignación de la cita a ese cliente, decirle, bueno, el servicio se le prestará tal día, recuerde si es posible tener el lugar ventilado, mantenga la distancia social con el trabajador que va a ir a prestar el servicio, evite tener contacto físico con él, si es posible tenga dispositivos para la limpieza y desinfección o tenga el dispositivo limpio antes de. Entonces yo como empleador puedo comunicar esas pautas. Sin embargo, no debo relajarme y pensar que igual yo voy a llegar y encontrar todo limpio, sino que si el trabajador ve que no tuvieron algo limpio o que no se lo desinfectaron antes de empezar, él tenga con qué poder hacerlo, alguna sustancia básica con la que él pueda hacer como la limpieza de esa superficie de trabajo. Entonces, procurar que el sitio donde vayan a prestar el servicio esté bien ventilado,
mantengan líquidos para hidratarse durante toda la jornada de trabajo. Si van a hacer cambio de uniforme, de overol o de ropa durante la jornada, definan un solo lugar en el bolso para guardarlo. Laven las manos con agua y jabón. Eviten saludar de mano a los compañeros de trabajo o a esos clientes que a veces llegan, buenas, mucho gusto, mi nombre es Noelia Olivera. Entonces, no, ya cuando yo llegue a donde ese cliente, voy a tener que mantener la distancia social y voy a tener que cambiar esos protocolos de saludo de las personas. Importante, si yo voy a estar en un lugar en donde no hay ventilación, ¿cierto? Donde voy a tener que estar a menos de 2 metros de las otras personas, entonces yo voy a tener que utilizar la mascarilla convencional durante la prestación de todo ese servicio, ¿sí? Si va a estar alguien todo el tiempo ahí conmigo, acompañándome durante el servicio, entonces yo me voy a tener que poner la mascarilla convencional. Entonces puede que me digan, no, Noelia, es una reparación que es en una azotea y están al aire libre y el trabajador queda solo. Maravilloso. Como hay ventilación natural, no hay nadie alrededor, el trabajador puede trabajar sin la mascarilla puesta. ¿Listo? Realizar campañas con sus clientes para fomentar formas de pago virtuales por códigos QR, por un montón de aplicaciones que tienen los diferentes bancos para hacer los pagos, transferencias electrónicas, uso de tarjetas débito, para evitar que haya manipulación de dinero por parte de estos trabajadores que prestan el servicio. Aquí hay un punto muy importante que ustedes deberían tener en cuenta. Ustedes ya deben llevar una base de datos o un cronograma de esos servicios que ustedes prestan o que van a prestar. Conserven esas bases de datos en caso de ser necesario un seguimiento. ¿Por qué? Porque puede que usted mande un reparador, un técnico hoy a que arregle un aire acondicionado en una unidad residencial y en 2 o 3 días esa persona de esa unidad residencial te llama y te diga, ay, mira, es que hoy di COVID positivo y ayer y antier vino tu reparador a domicilio y resulta que pueda que me hayan fallado las medidas de seguridad y seguramente nos van a pedir algo que se llama la información del nexo epidemiológico y es yo poder saber con quién tuvo contacto todas esas personas. O al revés, si un trabajador mío da positivo para COVID-19, yo poder notificarle a sus clientes a donde él fue que tuvimos un trabajador COVID-19 y que ya ellos tengan que tomar las medidas preventivas que consideren. Entonces es importante que dejen claro el listado de las direcciones, los teléfonos y los lugares visitados para que se pueda hacer una trazabilidad en caso de que, en caso de que nos las pidan los entes reguladores. Comuniquen todas las pautas de seguridad que tiene que tener el trabajador durante la prestación del domicilio. Si tienen un ayudante, deben usar también las mismas medidas de limpieza y desinfección y obviamente verificar el estado de salud. Como yo voy a verificar el estado de salud de todos mis trabajadores antes de empezar la jornada, obviamente tener eso en cuenta porque vamos a tener personas que pueda que estén trabajando juntas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si me voy en transporte público, ya sé que tengo que utilizar mascarilla. Si voy en vehículo particular con otra persona, vamos en un carro, lo ideal es que vayan ventanas abajo para fomentar la ventilación y que se mantengan lo más lejos posible, ¿cierto? Si vamos en motocicleta o en bicicleta, limpien los manubrios, traten de utilizar un casco que sea de uso personal y no lo compartan con otros familiares o con otros compañeros de trabajo. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Desinfecten los manubrios, en el carro desinfecten también el manubrio, la caja de cambios, todos aquellos botones de control que puedan tener. Y al regresar a sus viviendas, antes de tener contacto con sus familiares, cámbiense de ropa, eviten saludarlos de beso y abrazo y darles la mano, mantengan separada su ropa de trabajo de las prendas personales, al ingreso báñese inmediatamente con agua y jabón. Si no le queda fácil bañarse con agua y jabón, por lo menos lávese con agua y jabón las partes del cuerpo que haya tenido, que hayan podido tener contacto con otras superficies. Si fue al supermercado, desinfecte los alimentos que han podido ser manipulados al exterior de la vivienda, desinfecte todos los empaques. En cuanto a alimentación es muy importante, a veces pasa que no tenemos un lugar donde almorzar, los administrativos almuerzan en la cafetería, entonces tengo que separar los espacios en la cafetería,
pero el que está haciendo reparaciones a domicilio a veces come en donde lo cogió la hora del almuerzo. Entonces, si tiene un ayudante, entonces que capacitarlos para que ellos también mantengan esas distancias mínimas de 2 metros al momento del almuerzo, que eviten compartir alimentos o bebidas que ya han sido probados con otros compañeros de trabajo. Esto se transmite como cualquier otra gripa. Cuando nosotros tenemos cualquier gripa decimos, no me saludes, no me beses, no me abraces, no te puedo dar de mi agua, no te puedo dar de mi café. Entonces evitar como esas prácticas comunes de que yo te regalo la mitad de mi arepa, tú me regalas la mitad del chorizo o de la carne, porque son comidas que ya tuvieron contacto con nuestra boca o que ya utilizamos nuestros implementos y que se los vamos a dar a los otros. Entonces, es importante que evitemos esas medidas, no solamente con los compañeros de trabajo, sino también en nuestra vivienda, y que los productos que compremos en la calle todos sean limpios, desinfectados antes de meterlos o de guardarlos en la alacena o en la nevera. Para finalizar, antes de que pasemos a la sesión de preguntas, entonces aquí en esta página les van a quedar los links de mayor interés. Si se dieron cuenta, en casi todas las diapositivas habían unos links donde ustedes pueden reforzar la información que se les dio sobre esa temática, pero aquí hay un resumen de los más importantes. Corona App es la aplicación del Ministerio, del Gobierno Nacional, la pueden descargar independiente del tipo de dispositivo que ustedes tengan, Apple, Android, se puede descargar. Está el micrositio de Sura, están los videos, está la sección de la biblioteca de la Cámara de Comercio de Medellín, súper importante. La información que se encuentra reposada en los micrositios de Sura para la reactivación económica son de libre consulta por todas las personas y por las empresas, independiente de su ARL o de su EPS. Entonces, es que yo no tengo ARL Sura o no tengo EPS Sura, no hay ningún problema. Pueden ingresar a este micrositio y revisar esta información que les puede servir. Ahí se encuentra una encuesta para que puedan estratificar a sus trabajadores y ver cuáles son vulnerables o no. También hay una opción de encuesta de síntomas diario, y en la sección de la biblioteca de la Cámara de Comercio de Medellín es donde van a quedar reposadas toda la información de lo que revisamos en la tarde de hoy. Entonces, no siendo más, esto es una invitación para que todos seamos conscientes, cuidadosos de que la prevención del COVID-19 literalmente está en nuestras manos como personas, como dueños de empresas, como trabajadores, como transformadores de la sociedad. Entonces es una invitación a que todos estemos realmente comprometidos a prevenir esto, que más allá de que lo veamos como un cumplimiento normativo o como un tema de que va a estar asociado a una multa o a un cierre de una empresa, lo miremos más como el lado del cuidado de la vida de las personas que dependen de nosotros en el entorno laboral, en el entorno familiar. Y con este link que nos dice, con esta frase que dice juntos nos recuperamos, esa es la invitación que hacemos al día de hoy con estas recomendaciones que le traemos. Entonces podemos pasar ya, Diana, si quieres, a la sesión de las preguntas. Mil gracias, Noelia. Yo creo que un resumen muy importante de lo que debemos hacer, sobre todo en esta parte de servicios domiciliarios. Tenemos muchas preguntas. En primer lugar, queremos recordarles que esta charla va a quedar colgada en la página web de la Cámara de Comercio. Al final del chat les estaremos poniendo exactamente el lugar donde va a estar ubicada. Esto lo van a encontrar a partir del lunes para aquellos que nos han preguntado sobre las memorias, ¿sí? En primer lugar, tenemos por acá, dentro de las preguntas que nos han hecho, es qué tipos de mascarillas son los más recomendados para los servicios a domicilio y cada cuánto deben cambiarse. Noelia. Bueno, muy bien. Si dentro de esa tarea de servicio a domicilio yo no tenía definida ninguna mascarilla, o sea, no hay exposición a humos metálicos o alguna sustancia que antes yo tuviera identificada que me tenía que poner una mascarilla, o sea, yo antes iba, por ejemplo, a una instalación de un televisor, que antes yo no tenía una mascarilla identificada porque no se necesitaba para la tarea y hoy lo voy a tener que hacer, se tiene que utilizar una mascarilla convencional,
una mascarilla como las que conocemos regularmente que venden desechables, ¿cierto? Desechable. Exactamente, ¿qué hay que tener en cuenta? Ya se declaró por el INVIMA como un dispositivo vital que no se consigue, ¿cierto? Y estamos viendo que ya el Ministerio de Salud aprobó el tema de las mascarillas de tela. Entonces yo podría hacer la compra de mascarillas de tela, pero obviamente verificando con ese proveedor que me las va a vender que sí cumplan con los requerimientos del ministerio, que sean lavables, mirar cuántas lavadas se le pueden hacer, el tipo de tela que sí sea de poliéster, que no sea tejida, para que me pueda dar una buena protección. Perfecto. En otro sentido, nos preguntan qué producto es el mejor para desinfectar en el momento en que el usuario hace el pago, realiza el pago. Bueno, perdón, ¿cuál es el producto para desinfectar el efectivo, o sea, el dinero? Esa es una muy buena pregunta. Mira, hay documentos de la OMS que hace unos días decían que el dinero no se consideraba transmisor de COVID-19, ¿cierto? Y hace como 2 o 3 días salió otra en donde decía, evite el uso de dinero. Entonces uno dice, bueno, ¿uso dinero o no uso dinero? Yo te podría decir un producto químico hoy y pueda que mañana salga un documento que diga que ese producto químico ya no sirve. Yo creo que la invitación es que revisemos en esa resolución 666 que salió hoy, está el link donde están los productos químicos que se recomiendan. Yo creo que ahí podríamos guiarnos en cuál encontrar que me sirva para hacer la desinfección o por lo menos tenerlo en cuenta cuando vaya a manipular dinero. Lo que les decía ahorita, más allá de tener un producto químico, es de tener unas buenas prácticas de cuidado. Entonces, si me van a pagar en efectivo, entonces déjeme el dinero en la mesa y que la otra persona lo coja para evitar que se contagie y por ejemplo, que no darle como una carterita o algo para que lo guarden solo ahí y que se manejen como estas carteras y evitar esa manipulación como diaria del dinero podría ser una de las opciones. Disminuir la interacción, por lo que escucho. Si utilizamos tapabocas, ¿los 2 metros de distancia al interior de la empresa son estrictamente necesarios? Es una pregunta como en doble sentido. Esa pregunta está muy dura. Mira, la resolución 666 me habla de las medidas locativas y en las medidas locativas me habla de la distancia de los 2 metros, ¿cierto? Si yo tengo un puesto de trabajo que no tiene interacción con el público, te voy a poner un ejemplo, no sé, alguien de contabilidad que sea propio de la empresa y que tiene su oficina de pronto él solito, o hay 2 o 3 personas más, pero es una oficina amplia, hay más de 2 metros, yo tengo buena ventilación, no hay interacción cercana, no se requeriría el tapabocas. Pero si yo no puedo garantizar esas distancias, ¿cierto? Va a haber interacción constante de las personas, no hay una buena ventilación, entonces dependiendo de las características yo voy a empezar a jugar con 2 metros o tapabocas, pero a hoy la primera recomendación que nos está dando el ministerio es garantice la distancia social. Esa es la prioritaria. Ok, listo. Otra que tenemos por acá, en un restaurante, los operarios del área de producción deben o no deben usar guantes. ¿Deben o no deben compartir utensilios? Bueno, ya nos respondiste el tema de la distancia, entonces digamos que solo son 2 en una. Bueno, el tema de los guantes, si me estás hablando de alimentos, acuérdate que alimentos tiene sus propias normas, sus buenas prácticas para la manufactura de alimentos, entonces COVID-19 no prima sobre esas buenas prácticas de manufactura, o sea, si ya para esa tarea está definido el uso de guantes, se tienen que seguir utilizando y no es como que ahora que viene COVID me los quitan, no, entonces siguen primando como las recomendaciones que se tienen para alimentos. Ok, perfecto. Aquí vemos el tema del registro del protocolo ante el Ministerio de Trabajo es muy importante, pero igual pues no se sabe exactamente dónde ni en este momento. Entonces adelante y nos cuentas un poco más. Bueno, mira, en la normatividad a hoy nos habla que es obligatorio lo del protocolo para el sector construcción. Para los otros sectores económicos todavía no se ha definido si ese protocolo es obligatorio enviarlo, no nos han dado información al respecto, en esta nueva resolución no dicen nada, entonces yo creo que nos podríamos ir adelantando, lo vamos documentando porque seguramente en unos días más adelante esto va a cambiar y nos van a decir que lo enviemos, pero todavía no sabemos a dónde. Mejor estar organizado siempre, en realidad.
En los restaurantes, ¿cómo el operario, o bueno, en general, como las personas dentro del restaurante pueden exigirle a los usuarios que cumplan con las condiciones mínimas? ¿Hay alguna recomendación que nos puedan dar? ¿Tienen algún tip que tengan presente, de pronto habladores o algo? Sí, todo esto se tiene que fomentar con alertas visuales, ¿cierto? Con habladores que nos inviten, más allá de que de pronto los obliguemos, es invitarlos. Mira lo que han hecho algunos supermercados, que tú llegas y ellos te reciben enseguida como con el jabón antibacterial, con el gel antibacterial para que tú te limpies las manos. Entonces, de pronto en los restaurantes esas son algunas de las medidas que puedan tomar, que vayan implementando ellos también. Porque obviamente el uso de tapabocas mientras comen nos va a quedar no, como pues difícil, es un poco como que complicado. Eso sí nos queda difícil. Ahí voy a unir otra pregunta que se había hecho antes y es el tema del gel antibacterial. ¿Quién lo debe manipular? ¿Quién lo debe tocar? Pues porque realmente normalmente está en un recipiente que lo va a tocar todo el mundo y hasta qué momento no es un sujeto de contagio. Mira, esa es una pregunta supremamente importante. Prima, siempre que yo pueda utilizar agua y jabón, ¿cierto? Supongamos que no voy a tener agua y jabón disponible y me va a tocar el jabón antibacterial. Lo que se hace, por ejemplo, en el sector salud, para evitar que todo el mundo lo toque, voy a coger esta botella, en vez de hacer así, yo debo enseñarle a mis trabajadores a que lo toquen por aquí. O sea, lo que pasa es que no tengo cómo hacer el ejemplo porque la otra mano debería estar acá, ¿cierto? Sería algo más o menos como así. Entonces, que yo lo toque con el borde del codo, del brazo, del antebrazo siempre, ¿cierto? Lo mismo si está en la pared, entonces lo toco con este borde para evitar tocar. Lo mismo cuando voy al baño. Cuando uno va a baños públicos, también debería hacer eso, ¿sí? Okay. Baje con el pie o baje. Le toca a uno hacer diversas maromas para no tocar el botón con el dedito. Toca un poquito de gimnasia sí, también. Sí, total. Otra pregunta nos dicen, ¿los domicilios los debe hacer una empresa especializada en mensajería o puede realizarlo un empleado de la empresa en moto de la empresa? ¿Sabes al respecto? No han dicho nada al respecto como que haya cambiado. Hay recomendaciones que hablan de que si los mensajeros están llevando documentación, vaya en doble bolsa, porque como a veces ellos están llevando facturas a diferentes lugares, entonces que les organicen los paqueticos de facturas y que esos paqueticos vayan en doble bolsa, cosa que cuando él se lo vaya a entregar al cliente, retire la primera bolsa y se le entregue al cliente con la otra bolsa que no manipuló nadie durante todo el recorrido. Perfecto. Poner plásticos protectores en datáfonos y algunos instrumentos para los servicios domiciliarios es recomendable, ¿no? ¿Cuándo se deben cambiar? ¿Cuándo no? Mira, yo pienso que esos protectores plásticos pasa como el uso de guantes en nuestra vida diaria y nos van a generar una falsa sensación de seguridad, ¿cierto? Okay. Yo le puedo poner el dispositivo plástico al datáfono, maravilloso, y me va a servir para limpiarlo, porque pueda que las partes electrónicas no las dañe y los pueda limpiar mucho mejor. Es como el celular. Es más fácil yo limpiar esto que limpiar directamente el celular. Más allá de ponerle el dispositivo plástico, es que nos quede claro que ese dispositivo no reemplaza la limpieza y la desinfección que yo le debería hacer. ¿Listo? Perfecto. ¿Quieres saber específicamente las medidas específicas para los trabajadores que deben hacer domicilios en moto? Igual, pues hemos adentrado en muchas. ¿Hay algo en especial que nos puedas decir como esto no se nos puede olvidar? No, supremamente importante, distancia social, el uso del tapabocas, que lo tengan bien puesto, porque lo que te digo, a veces pasa que los vemos con el tapabocas mal puesto, y todo lo que a mí me llegue de un servicio a domicilio, vea, la norma principal de bioseguridad en el sector salud es que usted considera a todo paciente como potencialmente infectante. Si trasladamos eso a otros sectores económicos, todo domicilio que me llegue es potencialmente infectante, porque en su cadena de producción y de logística para que llegara a mi casa ese domicilio, yo no sé cómo llegó, si se lavaron las manos, si no se lavaron las manos, si el que habló encima del paquete habló con tapabocas o sin tapabocas. Entonces yo debo presumir que todos esos paquetes a domicilio llegan infectados. Entonces yo debería tener cómo desinfectar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Si te llega a un domicilio, retira inmediatamente la bolsa y bótala. Nosotros retiramos la bolsa, las doblamos bien bonitas y las metemos en el cajón de la cocina para reutilizarlas. No, eso no lo vamos a volver a hacer. Lo que no se debe hacer.
esa bolsa, bótela inmediatamente, no la sacudan, lo mismo que no se sacude la ropa, a veces las mamás antes de meter la ropa a la lavadora la sacuden para ver si tiene platica o algo, no la sacudan, porque ahí puede haber aerosolización del virus, lo estoy batiendo para todos lados. Entonces, por ejemplo, para el lavado de ropa yo no debería hacer eso. Esas bolsas las debería botar inmediatamente y todo lo que yo pueda lavar con agua y jabón antes de guardarlo, lo lavo. Si me llega comida a domicilio, sáquela enseguida del empaque y cómasela, no se la coma en el empaque. Esa podría ser una de las recomendaciones, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Cómo se maneja el uso de baños públicos para los empleados que se mantienen en domicilios en interacción todo el tiempo? Esa es una muy buena pregunta porque era lo que yo les decía ahorita. Yo como empleador, yo garantizo las medidas locativas dentro de mi empresa. O sea, yo puedo garantizar que haya insumos de agua y jabón, que haya toallas desechables, que haya alcohol glicerinado. Yo lo puedo garantizar en mi empresa, pero si yo lo voy a tener en la calle, eso va a depender. Hay lugares que uno llega al baño y uno pide el baño prestado y no hay papel, o no hay jabón, o no hay agua. Entonces yo como empleador, como tengo que garantizar eso, entonces venga, vamos a hacer un kit donde yo le entregue, no sé, un frasquito de jabón líquido, toallitas desechables, alcohol glicerinado, para que él lo pueda tener disponible y que no dependa de las condiciones de ese lugar donde llegó o de los insumos de ese lugar donde llegó. Listo. Aquí hay una más pequeña, qué pena. Ahí. Las empresas del sector pinturas también inician a elaborar el 27 de abril. No tengo ni la más remota idea, creo que no nos han aclarado muy bien. Hay algunas de manufacturas que van a salir, pero no se me escapa si pinturas entra o no. Tocaría entrarnos a revisar para poder bien esa respuesta. Sí, ahí quedamos como también en duda. ¿Cómo podemos controlar el tema de los horarios con los trabajadores para evitar aglomeraciones? Pienso que es una pregunta muy importante que habías hablado de ella. Mira, es supremamente importante. Eso depende de los horarios en los que tú prestas tu servicio, ¿cierto? Supongamos que tú prestas tus servicios en horario 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si tú prestas tus servicios a esa hora, el trabajador va a tener que salir a desplazarse desde las 7 a tomar el transporte público para llegar a las 8. Entonces, si el trabajador se tiene que desplazar por transporte público, lo ideal es que tú le puedas mover el horario de ingreso y de salida para evitar que él le coja ese pico en el transporte público. Pero si va en transporte particular y él va solito en su moto a prestar el servicio a domicilio, no tendría ningún problema con estos horarios. Entonces tengan en cuenta mucho quiénes se desplazan y los horarios que ustedes tienen para que se acomoden y evitar esas aglomeraciones. Perfecto. Aquí hay una que está interesante. Teniendo en cuenta que el virus está rodeado de grasa y se derrite por encima del 30-35 grados, una buena práctica sería utilizar un secador de cabello para eliminar el posible virus de los billetes. Yo estoy en un municipio donde la temperatura promedio es 32 grados centígrados y hay casos de coronavirus, entonces no creo que la temperatura ayude a quemar el virus y eso. Y además el secador es como si yo estuviera soplando la ropa, no sé cómo explicarlo, sí, entonces voy a poder esparcirlo si quedó ahí, entonces secador no es buena idea. Voy a mirar por acá qué otras preguntas hay. ¿Las empresas tienen responsabilidad de entregarles a sus trabajadores kits de seguridad para el tema del COVID? Claro que sí, es responsabilidad del empleador no solamente tener los insumos que se requieran, dentro de esos insumos ya tú definirás si es un kit o no, ¿es cierto? Pero tú tienes que garantizar los insumos para que se haga el correcto lavado de manos, tienes que entregar los elementos de protección personal, entonces eso sí es responsabilidad del empleador y también es responsabilidad capacitarlos, informarles estos peligros, los riesgos en su jornada laboral y cómo protegerse al respecto. Perfecto. Por acá nos preguntan. Las personas hipertensas que están por fuera, deben estar por fuera de las empresas, laborando por fuera de las empresas. Esta condición es bastante complicada en el tema del coronavirus.
Voy a dar respuesta de reina. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque es que la hipertensión va a depender si está controlada, si no está controlada, está asociada a la edad, si ha tenido algunas otras condiciones que hayan afectado su hipertensión. Entonces yo decirte si debe estar en casa o no estar en casa es muy difícil. Hay unas personas que se consideran vulnerables. El empleador las debe estratificar. Entonces, en esa estratificación, lo importante es que se tenga en cuenta la condición real, porque pueda que yo sea una persona con hipertensión controlada, pero hay otras personas que no la tengan. Entonces, cada caso va a ser particular y toca revisarlo cada uno en detalle. Perfecto. Aquí nos preguntan, en una empresa pequeña, las personas que tengan que salir continuamente, ¿deben portar algún tipo de identificación específica? ¿O es el tema de la aplicación? Ahorita, con lo que salió de la alcaldía de Medellín, que entramos ahorita a la página y todavía no estaba funcionando, todos los trabajadores deberían estar identificados. Entonces toca esperar que la alcaldía de Medellín y de los municipios del área metropolitana nos den un poco más de información al respecto, porque como son temas tan nuevos, toca esperar a ver qué dicen ellos al respecto. Creo que ahí la medida muy de acuerdo a cada municipio, ¿cierto? Perfecto. Hay un tema particular sobre el manejo de mascotas y sobre todo cuando se entregan a domicilio para baño y peluquería. ¿Sabes si hay algún manejo especial con las mascotas en específico? Con las mascotas no, o sea, el único cuidado que yo debo tener con las mascotas, si yo voy a prestar el servicio de baño y peluquería, entonces obviamente esa persona que vaya a recoger la mascota, que evite la interacción física con el propietario de la mascota, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones nos da el ministerio en estos momentos? Que evitemos un contacto estrecho con las mascotas, que nos laman, que nos besen. A veces ya lo reconocen a uno como el que siempre lo baña, entonces salen y lo reciben a uno como con amor. Entonces evitemos como esa interacción directa con la cara por estos momentos. No se ha demostrado que sean transmisores, no hay ningún problema, entonces la prestación y los cuidados para el baño y la peluquería de la mascota van a seguir siendo los que yo siempre he tenido con los elementos de protección que se han utilizado. Y si yo soy el propietario y voy a recibir mi mascota, voy a tener los mismos cuidados que cuando le estoy sacando a la calle, limpiarle las paticas. Recordemos no utilizar hipoclorito ni ninguna sustancia corrosiva que nos pueda afectar las paticas de nuestras mascotas. Perfecto. Aquí hay una pregunta específica. ¿Qué utilizar? ¿Toallas de mano o secador de manos? Como el que se utiliza, pues el que es con calor. Toallas de mano. Toallas de mano desechables. Desechables. Perfecto. A ver, yo veo por acá. Esto ya está listo. Yo creo que ya estamos casi finalizando. Cuando una persona llega a una empresa del sector automotriz, ¿cómo controla esos visitantes que son los dueños de sus carros e incluso los mismos carros? Pueden ser agentes contaminantes. Noelia, tienes el micrófono en silencio. Uy, muchísimas gracias, Manuela. Eso es una pregunta muy importante porque yo voy a llevar el carro a la prestación de un servicio y lo voy a dejar allá. Entonces ese trabajador, antes de hacerle la reparación a ese carro, debería hacerle una desinfección sobre todas esas partes de uso común, las manijas, el manubrio, las cajas de cambio, el tablero de mandos y los controles, desde donde se abre la maleta, y eso porque son como las superficies que más se utilizan. Entonces sí debería haber un proceso de desinfección o de limpieza y desinfección antes de la prestación del servicio y al finalizar el servicio. Perfecto. Tenemos dos últimas preguntas aquí. Entrego mensajería, me llega a Medellín, vivo en un municipio, no sé cómo fue tratado el producto en otras partes. ¿Cuánto dura el COVID en el papel? Si dejo el paquete abierto en un lugar ventilado, ¿funcionaría pues como para disminuir el riesgo? Dice Esa que es por 3 días. una muy buena pregunta. El COVID o el SARS-CoV-2, porque la COVID es el nombre de la enfermedad, el SARS-CoV-2, que es el virus, puede demorar en papel y cartón entre 48 a 72 horas, ¿cierto? Entonces, yo creo que si nos llega una mensajería no vamos a tener el tiempo para esperar esas 72 horas para poderlo abrir, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es
Si es algo que podamos, o por lo menos que hago yo tengo como un cosito para aspersión y le hago la aspersión al paquete por fuera, lo abro, boto enseguida el paquete y me lavo inmediatamente las manos. Y obviamente el papel que venga adentro, si se puede hacer la aspersión se hace, si no, y tengo que esperar los 3 días, entonces dejo el paquete en cuarentena 3 días y ya después sí lo hago. Pero podría hacerlo de pronto con unos pomitos de algodón humedecidos con alcohol o con aspersión para poderlo limpiar y poderlo manipular. Perfecto. La última pregunta, entonces, ¿las máscaras de protección para cubrir la cara completa son necesarias? Supongo que preguntan por la careta, las Sí. caretas esas de acrílico que estamos viendo. Si hablamos del sector salud, maravilloso porque yo estoy previniendo que me caigan fluidos corporales en la cara, ¿cierto? Sobre todo un paciente que me puede vomitar, se puede romper cualquier cosa y caerme sangre. Entonces, en el sector salud, maravilloso. Si me preguntas a mí para la vida diaria utilizar una careta de esas, yo creo que eso es más como a título personal. Si le da seguridad, que lo haga. Si no, no se considera necesario, no es obligatorio. Y lo que te decía ahorita, más importante que utilizar la careta es que yo la limpie y la desinfecte, porque me va a dar una falsa sensación de seguridad de que tengo mi cara cubierta, pero resulta que yo nunca la limpio y la desinfecto y la toco y vuelvo y me la pongo todos los días, entonces no estoy haciendo nada. Así es. Listo, yo creo que estamos ya finalmente muy sintonizados con el tema. En primer lugar, pues darle las gracias a la Cámara de Comercio por abrir estos espacios en Alianza Consura tan importantes para conocer todas estas medidas que debemos tomar en cuanto al SARS-CoV, que es el virus en realidad. Entonces, les recordamos que las memorias de esta charla van a estar en la página web de la Cámara de Comercio, que nos dan hasta el lunes para montarla. Noelia, mil gracias por todo tu conocimiento, al equipo de trabajo también que está detrás de esto, que son Alejandra y Manuela, mil gracias también. Y esperamos que nos acompañen en todos, en las otras charlas que vamos a tener también respecto a medidas de seguridad, pero en otras temáticas. Entonces, mil gracias y los esperamos de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego.